Les damos la bienvenida a la reunión de entre semana, Vida y Ministerio Cristianos. Nos da gusto verlos nuevamente, hermanos. Vamos a dar inicio alabando a Jehová con una canción, con la canción número 22. Los invito a todos a ponerse de pie, por favor. La canción lleva como tema que venga el reino que Dios ha establecido y está basado en el texto de Revelación, capítulo 11, versículo 15 y 12:10. Cantemos con gozo. Hoy tenemos preparado un banquete espiritual muy animador e instructivo, sobre temas que nos fortalecen y guían por el camino correcto. Según el Evangelio de Marcos, Jesús está muy interesado en sus discípulos y los va a fortalecer en su fe y confianza. Les permite ver a 3 de ellos una visión espectacular que dejará en ellos una profunda huella sobre el reino de Dios. ¿Qué es lo que ven y escuchan? Ellos quedan tan impactados y guardan ese momento en sus corazones. Bien, el discurso de tesoros de la Biblia nos explicará más a fondo de qué se trata. Hoy en día también vemos que los matrimonios están siendo separados fácilmente. Los divorcios están a la orden del día. Los ataques por todos lados son inminentes a la familia. ¿Qué es lo que se puede hacer? Jesús les explica a sus discípulos para que ellos disfruten de un bienestar espiritual dentro de la familia y la pareja. En el caso, por ejemplo, de los matrimonios, hay que luchar para estar limpios y mantenerse unidos ante los problemas y las crisis. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de tomar malas decisiones? Veremos algunas sugerencias que da precisamente nuestro Señor Jesús y la Biblia. Bueno, ¿qué hay si está a punto de romperse una relación marital? También Jesús destacó un principio sobre el matrimonio que podemos seguir con éxito. En Perlas Escondidas y en nuestra vida cristiana abarcaremos este tema tan oportuno para las parejas. No pierda ningún detalle.
Bien, vamos a dar comienzo entonces con el primer discurso de tesoros de la Biblia. El tema, una visión que fortalece nuestra fe. Vamos a invitar a nuestro hermano Jorge Aguirre. ¿Qué es una visión? Es una manifestación sobrenatural que la persona percibe en su mente, sea de noche, sea de día. Por lo general, hermanos, por medios que no son usuales y a veces mientras se está en sueño. Aquí, hermanos, cabe destacar que la visión registrada en este Evangelio de Marcos tuvo un maravilloso propósito. En este mensaje tuvieron un propósito muy importante, el cual iba a fortalecer la fe de los discípulos y la confianza de aquellos siervos dedicados a Jehová. Así es que es interesante poder ver detalles que tienen que ver con esta visión o transfiguración que se menciona en este capítulo 9 de Marcos. Así que profundamente interesado en el bienestar de los discípulos leales, Jesús prometió a aquellos una señal desde el cielo. Miren, vamos a ver, por favor, abran su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. No pierda de vista este capítulo, vamos a estar analizando otros versículos ahí mismo, y vamos a analizar el Evangelio de Marcos, capítulo 9, el versículo 1. Dice, además, siguió diciéndoles, en verdad les digo, hay algunos de los que están de pie aquí, que de ningún modo gustará la muerte hasta que primero vean el reino de Dios ya venido en poder. Estas palabras nos ayudan a ver que lógicamente Jesús no estaba afirmando que algunos de sus discípulos iban a vivir hasta la instauración del reino milenario en 1914. Más bien, lo que se proponía era dar a 3 de sus discípulos más allegados un anticipo espectacular de la gloria que él tendría como rey mediante una visión conocida como la transfiguración. Miren, vamos a ver por favor los siguientes versículos que a continuación nos dice aquí Marcos capítulo 9. Vamos a ver el versículo 2 en adelante. Por consiguiente, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña encumbrada donde estuvieron solos. Y fue transfigurado delante de ellos, y sus prendas de vestir exteriores se volvieron relucientes, mucho más blancas de lo que pudiera blanquearlas cualquier limpiador de ropa en la tierra. También se les apareció Elías con Moisés, y estaban conviviendo con Jesús. Y tomando la palabra, Pedro dijo a Jesús, Rabí, es excelente que estamos aquí, de modo que erijamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. De hecho, no sabía cómo debían responder, porque estaban aterrados a gran grado. Esa fue la situación o la escena que se les presentó, pero más aún lo que ellos escucharon. Fíjese el versículo siguiente, el versículo 7 dice, y se formó una nube de los que los cubría con su sombra. Y de la nube salió una voz, este es mi Hijo, el amado, escúchenle. ¿Se imagina usted la escena que hubiera sentido usted ante la situación que estaban viviendo estos discípulos de Jesús? ¿Qué hubiera pensado? Pues de hecho dice ahí, ¿verdad? Cómo se sentían ellos. Estaban aterrados por la escena que estaban viviendo. Estos discípulos debieron sentirse muy privilegiados también por tener aquella visión. Décadas después el apóstol Pedro afirmó, haciendo alusión a ello, que había sido testigo ocular de la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en efecto tuvo el honor de verlo en su futuro puesto como Rey celestial. Esta visión confirmó muchas profecías de la palabra de Dios
y debió haber fortalecido en gran manera no solo a Pedro, sino también a Santiago y a Juan, quienes presenciaron esa escena de la transfiguración. Pero la transfiguración también fortaleció a Jesús, hermanos. ¿Cómo lo fortaleció? ¿Recuerdan qué estaba a punto de sucederle a él? Imagínense la escena, como decíamos, y escuchar de propia voz de su padre decir: este es mi hijo, el amado, escúchenle. Esto entonces también debió haber fortalecido a Jesús en gran manera debido a lo que iba a sufrir unos días posteriores. Al oír a su Padre Celestial decir: este es mi hijo aprobado, lo fortaleció en su fe. Pero ¿cómo benefició esta visión a otros? La transfiguración de Jesús también fortaleció la fe de aquellos que observaban. ¿Qué podríamos decir nosotros al respecto? Miren, abran por favor su guía de actividades y diríjanse por favor a la ilustración que está aquí en la página 4. Dice ahí: imagínese cómo debió sentirse Jesús durante la transfiguración al escuchar a su Padre Celestial decir que lo aprobaba. Primero, ¿verdad? Después, esta visión también causó una profunda impresión en Pedro, en Santiago y en Juan. Les convenció de que Jesús era el Mesías y de que hacían bien en ser sus discípulos. Fue en el caso de ellos. Ahora, dice, aunque nosotros no presenciamos aquella impresionante visión, sí estamos presenciando su cumplimiento, los cumplimientos de las profecías y de muchas otras cosas. Hoy día Jesús ya es Rey poderoso. Pronto completará su victoria y establecerá su justo nuevo mundo. Y por eso surge la pregunta: ¿cómo ha fortalecido su fe ver el cumplimiento de las profecías bíblicas? Si pensamos, hermanos, en cada una de las profecías bíblicas que ahora mismo somos testigos, ¿cómo nos han ayudado estas para que podamos nosotros también seguir sirviendo fielmente a Jehová? Bueno, pensemos tan solo en algunas de ellas. Puede fortalecer nuestra creencia en que Jesús fue resucitado con espíritu a vida celestial. De eso podemos estar seguros, de que Jesús ahora mismo ya está gobernando. Esta asombrosa visión también aumenta la fe de uno en la gobernación de Dios, hermanos, pues la transfiguración fue una vista anticipada de la gloria y el poder del reino en manos de nuestro Señor Jesucristo. Y vaya, podríamos mencionar ahí muchos de los milagros que pudo efectuar nuestro Señor Jesucristo y que tiene ese poder para poder asumir esa responsabilidad del reino de Jehová. Particularmente, hermanos, también va a fortalecer la fe saber que la transfiguración de Cristo señala a nuestros días como la presencia de Jesús, que es una realidad. Así es que desde 1914 Él ha estado gobernando en los cielos como Rey nombrado por Dios. Pronto va a ejercer la autoridad y el poder que ha recibido de Dios contra los enemigos que se oponen a su gobernación, la cual abrirá entonces el camino para un nuevo mundo. Así es que, hermanos, pensemos en todas las bendiciones que traerá ese nuevo mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros o cómo estamos fortaleciendo, como decía nuestra guía de actividades ahí? ¿Cómo ha fortalecido su fe ver el cumplimiento de las profecías bíblicas? Nos ayudará, hermanos, a seguir trabajando fielmente para hacer la voluntad de Jehová. Pensemos en el nuevo mundo y todas esas bendiciones que Él traerá. Así es que, hermanos, por eso es importante que nosotros sigamos analizando puntos como estos que nos pueden ayudar y fortalecer nuestra confianza en nuestro Dios Jehová. Gracias, hermano Aguirre, por presentarnos este tema tan animador y fortalecedor. Ahora vamos a pasar a Busquemos Perlas Escondidas y vamos a invitar a nuestro hermano Abel Luna para este análisis. Muy bien.
Para comenzar, leamos lo que nos dice el Evangelio según Marcos, el capítulo 10, los versículos 6 al 9. ¿Quién en el auditorio nos ayuda a darle lectura? A ver, te escuchamos, Belén, por favor. Sin embargo, desde el principio de la creación, Él los hizo macho y hembra. Por este motivo dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre. Muy bien, muchas gracias. La primera pregunta dice, ¿qué principio sobre el matrimonio destacó Jesús? Escuchamos tu comentario, Eric, por favor. Aquí lo que Jesús estaba destacando es que la voluntad de su Padre Jehová es que los cónyuges permanezcan juntos y llegaran a ser una sola carne. De modo que cuando surja algún problema, en vez de divorciarse, los dos pongan en práctica los principios bíblicos y así puedan superar las dificultades que puedan surgir en el matrimonio. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere añadir algo, hermana Miriam Martínez, por favor? Así que Jehová creó el matrimonio para que dure toda la vida. Y normalmente cuando nos casamos es porque estamos muy enamorados. Así que cuando nosotros queremos que dure nuestro amor o se perdure para siempre, debemos de esforzarnos por mantener viva la llama del amor. Y eso lo vamos a lograr si mantenemos vivos los principios y nos esforzamos mutuamente por aplicarlos en nuestro matrimonio. Aun cuando surjan dificultades, vamos a estar fuertes espiritualmente. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, pero antes leamos lo que nos dice Marcos, el capítulo 10, ahora los versículos 17 y 18. Hermana Antonieta, por favor. Y al salir él para seguir su camino, cierto hombre vino corriendo y cayó de rodillas delante de él y le hizo una pregunta. Buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno solo, Dios. Muy bien, gracias. ¿Por qué corrigió Jesús al hombre que lo llamó buen maestro? ¿Acaso no lo era? Hermano Israel Villaseñor, por favor. Claro que de los maestros es el mejor, ¿verdad? Que han pisado la tierra, porque obviamente Jehová también es el mejor de todos ellos en el universo. Sin embargo, en esta ocasión, aquel personaje que se acercó a decirle esto lo hacía con el propósito de adularlo, tal vez con la intención de que a su vez Jesucristo lo adulara a él de vuelta. Sin embargo, Jesucristo llegó a corregir este punto, ¿verdad? Estableciendo que solamente es Jehová el único que es bueno. Y con esto también se explicó que gracias a ello es Jehová solo quien pone las normas sobre lo que es bueno y lo que es malo. Exacto, muy bien. Hermana Sandra Decano, por favor. Y entonces podemos ver el contraste tan marcado que hay entre la primera pareja que fue Adán y Eva y Jesucristo al demostrar esta gran humildad y reconocer que Jehová es el único que tiene ese derecho para fijar las normas que están en su palabra escrita. Exactamente, muy bien. Hermano Ricardo Robles, por favor. Sí, esto nos muestra que solo hay un modelo a seguir. Es Jehová. Jesucristo sigue también ese modelo y nosotros copiamos el ejemplo de Jesús de seguir el modelo de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermana Leticia de Luna, por favor. Jesús conocía perfectamente a su Padre, sabía que es el único Dios verdadero y la fuente del poder, ya que es el soberano del universo, el todopoderoso. Por eso afirmó en Marcos capítulo 10, versículo 27, que para él todas las cosas son posibles. Me enseña de Jehová que puede hacer lo necesario para cumplir sus propósitos mediante su Espíritu Santo, y que así como se han ido cumpliendo las profecías en el presente, para él no será imposible cumplir las bonitas que esperamos en el futuro, como la resurrección, entre otras, pero lo más importante, que toda la humanidad alabará su santo nombre. Muy bien. Hermana María José Mesa, por favor. En Marcos 10, 43 al 45 vemos cuán importante es para Jehová el que seamos abnegados,
pues un esclavo mostraba amor, humildad y realizaba esfuerzos por su amo. De igual forma nosotros debemos de hacer eso por los demás, poner en primer lugar sus intereses antes que los nuestros, y demostraremos ser personas espirituales que agradan a Jehová, y Jesús fue el gran ejemplo. Muy bien, gracias. Hermano Samuel Trejo, por favor. En el capítulo número 9, versículo 42, se habla que si alguien hace tropezar a alguien, es como si se amarrara, bueno, se debería de amarrar una cuerda con una piedra de molino, que su diámetro era más o menos, bueno, más bien su grueso era de 1,5 metros. Entonces esto nos hace ver la gravedad. Cuando nosotros no medimos nuestras palabras o nuestros hechos, podemos hacer tropezar, entonces hay que tener mucho cuidado porque esto sería muy significativo. Muy bien, hermano. Pasemos a la última pregunta. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Brandon Figueroa, por favor. Sí, aquí en Marcos 9, del 42 al 49, Jesús previno a sus discípulos del peligro de dejar que la mano, el pie o el ojo les hiciesen tropezar de tal modo que llegasen a ser víctimas del Gehenna. Y el contexto también indica que Jesús se refirió a que todos los que se abandonan a una vida de pecado o que hacen tropezar a otros serán salados con el fuego del Gehenna. Con estas palabras, Jesús debió querer decir que todos los que hiciesen aquello acerca de lo que se les prevenía tendrían una destrucción eterna. Muy bien, muchas gracias. Hermana Jacqueline de Cruz, por favor. Sí, en el capítulo 10, en el versículo 13, se muestra claramente cómo es que Jesús es accesible, puesto que personas de diferentes edades y antecedentes se le acercaban con total libertad, lo que me enseña que en estos tiempos críticos, Jehová nos ha dado pastores accesibles con quienes puedo sincerarme, con la confianza de que ellos se esfuerzan por tener la mente de Cristo y también son un escondite contra el viento. Muchas gracias, hermana. Hermana Gloria de Jiménez, por favor. Sí, hermano, aquí en Marcos 9:50 me enseña la responsabilidad de colaborar y mantener la paz dentro de la congregación y en todo lugar. De esta manera demostrando así que soy una cristiana verdadera, ya que Jehová detesta la hipocresía. Muy bien, hermano. Un último comentario, hermana Elena de Millán, por favor. Marcos 9:4 habla de la transfiguración de Jesús, Moisés y Elías, que aparecieron con gloria. Los dos representan en esta prefiguración a los que gobiernan con Jesús en su reino. Y esto es así porque mientras estos cristianos aún están en la tierra, realizan una obra parecida a la que efectuaron Moisés y Elías, que desenmascaran con valor a la religión falsa y exhortan a las personas sinceras a dar devoción exclusiva a Jehová. Muchas gracias, hermana. Agradecemos a todos por sus excelentes comentarios. Continuamos con nuestra reunión. Gracias, hermano Abel Luna, por destacarnos las lecciones tan valiosas de perlas escondidas. Ahora vamos a continuar con la lectura de la Biblia y quiero invitarlo, por favor, a que abra su traducción en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, los versículos del 1 al 13. Prestemos atención a la lectura que ha preparado nuestro hermano Gerrel Trejo. Además, siguió diciéndoles: en verdad les digo, hay algunos de los que están de pie aquí que de ningún modo gustarán la muerte hasta que primero vean el reino de Dios ya venido en poder. Por consiguiente, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña encumbrada donde estuvieron solos y fue transfigurado delante de ellos. Y sus prendas de vestir exteriores se volvieron relucientes, mucho más blanco de lo que pudiera blanquear cualquier limpiador en la tierra. También se les apareció Elías con Moisés y estaban conversando con Jesús. Y tomando la palabra, Pedro dijo a Jesús: Rabí, es excelente que estemos aquí, de modo que erijamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. De hecho, no sabía cómo debía responder, porque estaban aterrados a gran grado. Y se formó una nube con los que cubría su sombra. Y de la nube salió una voz: Este es mi Hijo, el amado, escúchenle. De repente, sin embargo, miraron alrededor y no vieron a nadie con ellos ya, sino a Jesús solo.
Mientras venían bajando de la montaña, Él les ordenó expresamente que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta después que el Hijo del Hombre se hubiera levantado de entre los muertos. Y tomando la palabra a pecho, pero entre sí, trataban acerca de lo que quería decir esto de levantarse de entre los muertos. Y se pusieron a interrogarle diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Él les dijo: Elías sí viene primero y restaurará todas las cosas, pero ¿cómo es que está escrito respecto al Hijo del Hombre que él tiene que pasar por mucho sufrimiento y ser menospreciado? Pero yo les digo, Elías, de hecho, ha venido e hicieron con él cuantas cosas quisieron, así como está escrito de él. Muy bien, hermano Gerrel Trejo, lo felicitamos por su muy buena lectura. Para poder transmitir los sentimientos de lo que estamos leyendo, ya sea como en este caso o en un discurso, es importante denotar lo que menciona la lección número 11, la cual usted estaba trabajando, afecto y otros sentimientos. En la parte por qué son importantes menciona lo siguiente: sin ellos no podemos llegar al corazón de quienes nos escuchan. Hay que transmitir precisamente lo que el escritor está intentando transmitir. En el primer párrafo menciona: los sentimientos son una parte esencial de la naturaleza humana. Cuando alguien los expresa, revela lo que hay en su corazón, la clase de persona que es por dentro, su actitud hacia los demás y hacia ciertas situaciones. Y eso es lo que nosotros vamos a transmitir precisamente con respecto al autor o al escritor, ¿verdad? Para tratar de que los que nos están escuchando entiendan de la mejor manera qué se está intentando transmitir. Vimos que usted lo hizo correctamente, hermano. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la sección Seamos Mejores Maestros. Y vamos a tener la primera conversación. Para eso se invita a que se use la sección Ideas para Conversar. Y vamos a invitar a nuestra hermana Diana de Trejo y como su ayudante a la hermana Irene Frías. Pongamos atención. Buenas tardes. Mi nombre es Diana y platicando con sus vecinos me he dado cuenta que les preocupa el futuro. Pero me gustaría saber su opinión. ¿Cómo cree que podemos saber qué futuro nos espera? Bueno, yo no lo sé, pero las personas de aquí yo creo que tampoco lo saben, pero Dios sí lo sabe. Es cierto, ¿verdad? Dios conoce nuestro futuro, pero los seres humanos llevamos tanto tiempo esclavizados al pecado y a la muerte que vivir con dolor y sufrimiento creen que es algo natural. Pero fíjese que no se parece nada a los planes que Dios tenía para nosotros. Me gustaría mostrarle un texto bíblico, aquí en Isaías 46:10, que dice: aquel que declara desde el principio el final y desde hace mucho las cosas que nos han hecho. Aquel que me dice: mi propio consejo subsistirá y no te aquí por favor. Todo lo que es mi deleite haré. ¿Se da cuenta de lo que quiere hacer Jehová? Bueno, me viene a la mente de algo así acerca de hacer su deleite, algo que le gusta, algo que le complace, que es bello. Incluso para nosotros mismos le gusta lo bonito. Así es. Él nos da a conocer su propósito y tiene el poder sin límite para cumplirlo, ¿no lo cree así? Claro que sí, Él tiene suficiente poder. Así es. Como ya vimos, Dios tiene pensado cosas deleitables para nosotros, al igual que tiene el poder suficiente para lograrlo. Pero me gustaría dejarle en mente esta pregunta: ¿qué cree que Dios hará por nosotros y por nuestro planeta en el futuro? ¿Qué le parece si en mi próxima visita lo contestamos igual que hoy con un texto bíblico? Me parece bien, pero si pudiera venir como a esta hora. Me parece perfecto. ¿Cuál es su nombre? Irene. Mucho gusto, señora Irene. Hasta luego. Gracias, hermana Diana de Trejo, y también a su ayudante Irene Frías por la buena presentación que nos han dado. Cuando vamos a predicar es importante que cuidemos nuestra imagen, porque estamos representando en este momento a Cristo y a Jehová. Ahora, en la lección 15, la cual usted está trabajando, la buena apariencia menciona por qué es importante. Nuestro aspecto puede influir en la opinión que otras personas se formen de nuestras creencias cristianas, del modo de vida que recomendamos. Ahora, el párrafo primero menciona que la apariencia dice mucho de usted, mientras que Jehová ve lo que hay en el corazón. Los seres humanos normalmente basamos nuestros juicios en lo que vemos a simple vista.
Entonces tendremos que cuidar esa parte de la apariencia. Según la página 133, en el segundo párrafo menciona un punto importante, que es el cuarto. Nuestra apariencia no ha de reflejar amor a este mundo y a sus caminos, refiriéndose a las modas extremistas. El apóstol Juan advirtió: no estén amando ni al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es por ello que es importante aplicar los principios también hasta nuestra manera de vestir. Ahora vamos a pasar a la primera conversación y lo vamos a hacer con un video y ahorita lo comentamos. Hola, señora Esperanza. Me alegro de volver a verla. Buenas tardes. Sí, la recuerdo. El otro día quedé en explicarle qué futuro ha prometido Dios para la humanidad y para la tierra. Sí, es verdad. Desde que hablamos, he estado pensando en eso. El futuro del que habla la Biblia es muy diferente del que enseñan muchas religiones, pero no deja de ser fascinante. Fíjese en lo que leemos en Salmo 37:29. Ana, ¿nos lo podrías leer, por favor? Claro. Dice: los justos mismos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. Gracias. Según este versículo, ¿dónde vivirán los justos? Dice que poseerán la tierra. Exacto. Y vivirán aquí eternamente. Nunca había escuchado eso. Esta revista habla un poco más sobre este maravilloso futuro. De hecho, el artículo de la página 12 muestra lo que la Biblia enseña sobre la posibilidad de vivir para siempre aquí, en la tierra. Gracias. Parece interesante. De nada. Estoy segura de que le gustará. La próxima vez hablaremos de lo que usted y yo tenemos que hacer para disfrutar de ese futuro. Muy bien. La estaré esperando. Bien, ¿qué podemos destacar de esta presentación? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención a usted? Hermana Sandra Decano, por favor. Me llamó la atención que la persona hizo de alguna manera un breve resumen de lo que ya había hablado. No dejó al amo de casa que contestara. ¿Se acuerda de lo que hablamos la semana pasada? Porque quizás no lo recuerda. Pero el que la hermana tocara la pregunta hizo que el amo de casa en ese momento recordara de qué habían platicado. Muy bien, es importante recordar y preparar el tema que dejamos pendiente o la pregunta, ¿verdad? En su defecto. ¿Cuándo sería buen momento para ofrecer una publicación? ¿En qué momento debemos identificarlo? Ahora vamos a invitar a Leonardo Figueroa. Cuando tenga una pregunta profunda. Bien, esa podría ser una razón. ¿En qué otro momento lo hace usted o en lo que vio ahorita en esta presentación? Hermana Berenice de Villaseñor. Lo hizo después del texto bíblico, ya habían tenido una conversación, ya había podido mostrarle nuestra base principal, la Biblia, y ya había notado que la persona tenía el suficiente interés como para seguir por su cuenta analizando la información y que no solo quería la revista o la publicación para quitarnos de encima. Así es, la clave es que mostró interés. Ahora, ¿qué publicación del kit de enseñanza ofreció la publicadora y por qué? ¿Sí puedo notarlo? A ver, hermana Ingrid de Limón. Sí, le dio la revista del que habla precisamente del futuro. Entonces, como esa revista tiene varias vertientes, por decirlo así, entonces pudo utilizar uno de los breves secciones que venían en esa misma revista y entonces pudo continuar con la presentación. Así es, ¿verdad? Hermana Leonor Velázquez. Y bueno, aclaró, incluso le mostró la página, le dijo que era la página 12 y le dijo que ahí se hablaba de vivir para siempre en la tierra. Con esto dio pauta para que le dejara la pregunta de qué podemos o qué tenemos que hacer para disfrutar de ese futuro. Así es. Hermano Víctor Figueroa. Y con esta presentación queda claro que las
revistas que tenemos en nuestro poder deben ser una parte activa de lo que puede ser una forma de entablar una conversación en diferentes temas. Por ejemplo, ¿qué nos espera el futuro para la Tierra? ¿Cuál es el futuro para la humanidad? Y podemos aplicarlo dependiendo de la intención del amo de casa. Eso se me hace que lo convierte en un verdadero kit para enseñar. Así es, hay que identificar, ¿verdad?, para poder ofrecer la publicación correcta. Bien, hermanos, gracias por sus comentarios. Ahora vamos a pasar al discurso. El tema de este discurso es: ¿qué quiso decir Jesús con las palabras que encontramos en Marcos 10:25? Vamos a escuchar a nuestro hermano Jiré Peña. Marcos 10:25 dice así: más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Algunas obras de conducta vierten el término ojo de una aguja a una puerta pequeña dentro de una puerta grande de Jerusalén. En las noches, cuando esta puerta grande se cerraba, podrían abrir la puerta pequeña y un camello podría pasar sin dificultad a través de esta. Pero, ¿era eso a lo que Jesús se refería? Bueno, el propósito aquí de Jesús era expresar la imposibilidad humana de hacer algo. Es por eso que el diccionario exhaustivo del Antiguo y del Nuevo Testamento explica: no hay necesidad de suavizar la dificultad haciendo que la aguja signifique otra cosa. Bueno, entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que literalmente Jesús se refería a una aguja y a un camello? Bueno, varios lexicógrafos concuerdan con la manera en la que se ha vertido el término aguja en la traducción del Nuevo Mundo, ya que en Marcos 10:25 como en Mateo 19:24, el término griego rafis viene de un verbo que significa literalmente coser. Y aunque para camello haya cierta confusión, varios manuscritos griegos antiguos nos dejan tranquilos al utilizar el término griego, camelos para camello y no camilos para soga. Ahora bien, ya que tenemos en mente estos términos culturales, pensemos por favor en las circunstancias en las que Jesús dijo estas palabras. Jesús hizo esta declaración justamente después de que un gobernante judío rechazara el magnífico privilegio de ser su seguidor. Quisiera que por favor piense usted en un joven cristiano con amplio conocimiento bíblico, que tiene una buena conducta y aparte viene de una familia acaudalada. Bueno, sin duda podríamos envidiar a aquel joven, pero Jesús encontró una grande falta en él. Amaba más sus riquezas y posesiones materiales que cualquier otra cosa. Eran demasiado importantes para él. Entonces, como podemos observar, este consejo de Jesús no va dirigido solamente para los ricos, sino para todos nosotros, seamos ricos o pobres. Porque las posesiones materiales pueden llegar a ser demasiado importantes para nosotros, sea que ya las tengamos o que anhelemos tenerlas. Y aunque es cierto que Jesús no dijo que el rico no podría adorar a Dios, como podremos comprender, una cosa es comenzar a adorar a Dios y otra es ser fiel hasta el fin. Muchos cristianos ricos en la antigüedad han servido a Dios. Incluso el gobernante joven del que hablamos anteriormente lo hizo hasta cierto grado. Pero, ¿recordamos el ejemplo de Zaqueo? ¿Qué les parece si vamos a la Biblia, por favor, y leemos en Lucas, capítulo 19, versículos 8 y 9, lo que dice? Lucas, capítulo 19, versículos 8 y 9. Leemos así: Mas Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor: Mira, la mitad de mis bienes, Señor, la doy a los pobres,
y todo cuanto extorsioné de persona alguna por acusación falsa, le devuelvo el cuádruplo. Note entonces qué es lo que Jesús le dice. Entonces Jesús le dijo, este día ha venido la salvación a esta casa. ¿Notó que no era lo más importante para Zaqueo? Sin duda alguna, el dinero no lo era, ya que se desprendía fácilmente de él. Es por eso que Jesús le dijo, este día ha venido la salvación a tu casa. ¿Notamos la diferencia entre estos dos ejemplos? Entre el gobernante judío que solamente anhelaba las posesiones materiales y entre Zaqueo que las daba sin pensarlo. Es por eso que la hipérbole, es decir, una exageración que no debe tomarse literalmente del camello y la aguja, muestra lo difícil que es para un rico y para alguien que anhela las riquezas, no solo comenzar a servir a Dios, sino entrar en el reino, realmente conseguir y alcanzar la vida eterna. Por eso, sin importar nuestra situación financiera actual, el tener en cuenta los consejos de Jesús puede ayudarnos a tener una mejor actitud, a progresar en sentido espiritual y a alcanzar la vida eterna. Muy bien, Jiré, nos has presentado correctamente este tema tan interesante, ¿verdad? Pero lo interesante también es ver cómo nos aplica o cómo nos beneficia. Es por ello que en la lección en la que estás trabajando, que es la 23, resaltar el valor práctico menciona que implica ayudar al auditorio a ver cómo le atañe el tema o cómo puede serle útil esta información. En base a eso, el primer párrafo menciona, ya sea que estamos hablando a una persona o a un auditorio grande, no es prudente suponer que a los oyentes les va a atraer el tema solo porque a nosotros nos interese o nos guste, ¿verdad? Nuestro mensaje es importante, pero si no resaltamos el valor práctico, eso significa en cómo lo voy a poner en práctica yo también, cómo me beneficia, cómo lo aterrizamos, será difícil que retengamos por mucho tiempo el interés de los presentes. Vimos tu preparación y te felicitamos. Al finalizar, te esperamos con tu libro para calificarlo. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar a la siguiente reunión, nuestra vida cristiana. Para ello quiero invitarlos a todos, por favor, si son tan amables, a ponerse de pie y vamos a cantar una canción. La canción es la número 131. Canción 131 y esta lleva como tema Lo que Dios ha unido y está basado en Mateo capítulo 19, los versículos 5 y 6. Bien, vamos a analizar el siguiente tema, lo que Dios ha unido bajo un yugo. Y vamos a permitir que nuestro hermano Jonathan Limón lo presente.
Hoy día, para mucha gente, el matrimonio es algo que puede disolverse fácilmente. De hecho, cuando surgen problemas o situaciones, o simplemente porque no le gustó la actitud de la otra persona, se divorcian. Incluso hay quienes viven sin casarse. Pero ¿cómo sabemos que no es eso lo que el creador del matrimonio enseña en la Biblia? ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? ¿Y qué nos ayudará a nosotros a mantener nuestros votos que hemos hecho? Mire, vamos a ver lo que dice la Biblia a este respecto. Dirija su atención, por favor, ahí a Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9, y veamos cuál es la opinión que dio Jesucristo, el Hijo de Dios, con respecto a esta cuestión. Marcos 10, 6 al 9 dice ahí: sin embargo, desde el principio de la creación, Él, o sea Dios, los hizo macho y hembra. Por ese motivo dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre. Notamos aquí cómo Jesús se refirió a lo que tiene que ver con el matrimonio. ¿Por qué dijo esto? Bueno, porque en los días de Jesús, los líderes religiosos hicieron ver el matrimonio como algo tan sencillo en el cual se podían divorciar fácilmente por cualquier motivo. Es por eso que Jesús aquí pasa a destacar en primer lugar que Jehová fue el que instituyó el matrimonio y lo autorizó. En segundo lugar, que los cónyuges debían llegar a ser una sola carne, es decir, formar una unión permanente. Eso fue lo que Jesús destacó al respecto. Y más tarde, ahí en Mateo 19:9, también se destacó cuál es la única base bíblica para poder divorciarse. Así es de que, por esas razones, los matrimonios cristianos, a diferencia del mundo, nos tomamos muy en serio el voto matrimonial. Y aunque sabemos que somos imperfectos y cometemos errores, porque eso todos lo hacemos, sin embargo, la diferencia es que procuramos solucionar los problemas poniendo en práctica los principios bíblicos. Es por eso que vamos a ver el siguiente video, que nos ayudará a ver la magnitud de lo que conlleva el matrimonio y qué es lo que podemos hacer si surgen dificultades. El video tiene como tema: el amor y el respeto unen a las familias. Prestemos atención porque posteriormente haremos algunas preguntas. Ira. Palabras hirientes. Efectos devastadores. La Biblia dice: la respuesta, cuando es apacible, aparta la furia, pero la palabra que causa dolor hace subir la cólera. La única forma de superar una crisis es aprender a hablarse sinceramente, con calma y amabilidad. Se requiere tiempo y paciencia. Y disculparse con sinceridad también es útil para mejorar la relación. La perspicacia del hombre ciertamente retarda su cólera, dice la Biblia.
Tener perspicacia significa ser comprensivo, mostrar empatía hacia mi cónyuge. ¿Cómo puedo comprender los sentimientos que hay detrás de su reacción? ¿Cómo entendió mis palabras? Hablar sin herir los sentimientos del otro es de gran ayuda. ¿Cuándo estaba todo bien entre nosotros? ¿Qué cosas nos hacían felices? ¿Podemos recuperar aquel amor? ¿Qué podemos hacer para amarnos como antes? Muy bien, pues después de haber visto este video, vamos a contestar las siguientes preguntas que vienen en nuestra guía de actividades, pero primero vamos a leer los textos clave. Dirija su atención a Proverbios capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer este texto y hacer la pregunta. Hermana Olivia de Llanos. La respuesta, cuando es apacible, aparta la furia, pero la palabra que causa dolor hace subir la cólera. Muy bien. De acuerdo con ese texto, ¿cómo puede poner en práctica en su matrimonio Proverbios 15:1? Primero, ¿cómo lo podemos poner en práctica? Hermana Berenice de Villaseñor. Como dice ahí, hay que dedicarle tiempo y paciencia a poder tener este tipo de habla tranquila. El poder permitir que haya comunicación honesta, el disculparnos sinceramente cuando es necesario y el escuchar va a permitir que en vez de que haya esa chispa que ocasione furia y cólera, nuestra pasibilidad y nuestra habla tranquila permita que la comunicación se dé de lo mejor posible. Correcto. Y en este caso, ¿por qué es importante que lo hagamos? ¿Por qué es importante? Hermano Víctor Figueroa. En este video se dan consejos que llegan a ser muy discrepantes de lo que el mundo actual enseña en las novelas, teleseries, los libros. No se nos pide que veamos lo que hay detrás de las palabras en una conversación, ya sea cuando tenemos desacuerdos. Y lo que el mundo ha favorecido y lo que se nota que su dueño es Satanás es que en realidad la ira, las palabras hirientes, los efectos devastadores que causan en la familia llegan a ser como una forma de calmarnos, pero no, Jehová nos dice que con calma y disculpándonos y ser comprensivos es lo que nos puede dar acercamiento con nuestra pareja. Bien, entonces podemos decir en concreto, hermano Francisco Cruz, que si nuestra habla no es apacible, nuestro matrimonio está en peligro. Correcto. La siguiente pregunta, ¿cómo puede ayudarle a evitar problemas? Proverbios 19:11. ¿Cómo puede ayudarnos? Hermana Leticia de Luna. La perspicacia del hombre ciertamente retarda su cólera, y es hermosura de su parte pasar por alto la transgresión. Muy bien. ¿Qué más podemos aportar a esto? ¿Eso es lo que debemos ser o actuar de manera perspicaz? ¿Pero qué más implica? Hermana Araceli Bolaños. Implica analizar las consecuencias de lo que digamos o hagamos. Cómo es que la furia puede llevarnos a decir palabras hirientes o tener resultados en el caso, por ejemplo, de nuestra pareja o de nuestros hijos, y hasta nosotros mismos también nos afecta el momento en el que después de que ya tuvimos ese momento de cólera vemos
todas las consecuencias que causamos por ese momento. Muy bien. Hermana Jacqueline de Cruz. Sí, entonces vemos que la ira puede ser muy poderosa, pero los consejos que nos da la Biblia lo son mucho más. Si los ponemos en práctica en nuestro matrimonio y le pedimos la ayuda a Jehová, entonces actuaremos con perspicacia y de esa manera vamos a poder conservar la calma y nuestro matrimonio pues va a disfrutar de felicidad. Muy bien, es correcto, pero hay algo más implicado todavía. ¿Qué cosas o qué cualidades hay que demostrar en este aspecto, hermana de Limón? El ser perspicaces nos va a ayudar a ser comprensivos y a poder mostrar empatía con el cónyuge. Es por eso que se nos invita a que tratemos de hacer todo lo posible por llevar a cabo Proverbios 19:11. Correcto. Ahí está otro punto también interesante, hermana Leonor Velázquez. Bueno, y al retardar la cólera podemos hablar con sinceridad, con calma y amabilidad, y esto va a permitir que pues seamos comprensivos. Esas son otras cualidades que podemos emplear. Muy bien, entonces, como vemos, hay muchas cosas en las que podemos trabajar, pero ahora la cuestión es, ¿diría usted que es fácil? ¿Qué opinan al respecto? Porque Jehová, el creador del matrimonio, nos dice cuáles son las pautas a seguir. Pero ¿será fácil, hermana Sandra Decano? Sí, pues a veces no, hermano, por los sentimientos que van envueltos, pero precisamente la perspicacia nos va a hacer ver cómo lo está viendo la otra persona, cómo es que ella entendió a veces lo que nosotros quisimos decir. Quizás no fue lo que mejor queríamos, pero la perspicacia nos va a ayudar a que nosotros podamos hablar sin herir los sentimientos de la otra persona. Muy bien. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Si su matrimonio está a punto de romperse, ¿qué preguntas debe hacerse en vez de pensar en divorciarse? ¿Qué preguntas es importante que nos hagamos ante una situación de estas? Hermano Ricardo Robles. Sí, es muy importante analizar uno mismo. ¿Qué tan serio ve uno los votos matrimoniales? El sentido de responsabilidad para con Jehová y con nuestra pareja. Porque no son decisiones nada más de uno, sino es la decisión involucra principalmente o afecta a Jehová. Bien. Hermana María José Mesa. Algunas preguntas que se mencionaban era, ¿cuándo estaba todo bien entre nosotros? ¿Qué cosas nos hacían felices? ¿O podemos recuperar aquel amor? Correcto. ¿Qué otra alcanzó usted a percibir ahí, hermana Diana de Trejo? Sí, ¿qué podemos hacer para amarnos como antes? Correcto. Entonces es importante pensar en esto. Es cierto que los consejos de Jehová no fallan. Nosotros somos los que fallamos, por eso es importante esforzarnos. Por eso mire la siguiente pregunta. Vamos a leer Mateo 7:12. Mateo 7:12. Hermano Aarón. Por lo tanto, todas las cosas que quieren que los hombres les hagan, también ustedes de igual manera tienen que hacérselas a ellos. Esto, de hecho, es lo que significan la ley y los profetas. Correcto, gracias. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ayudarle Mateo 7:12 que se acaba de leer a ser un mejor esposo o una mejor esposa? ¿Cómo le puede ayudar? Hermana Rocío Figueroa. Sí, este principio nos puede ayudar muy bien porque si usamos la empatía, las cosas que nosotros quisiéramos que nos hicieran sentir bien, nosotros las vamos a hacer también. Recordando aquí el principio también de Gálatas 5:14, donde se dice que tenemos que amar a nuestro prójimo y nuestro prójimo más cercano, pues es nuestro cónyuge. Así es. Entonces, hermano Aguirre, por favor. Sí, independientemente de que nuestra tendencia es a equivocarnos muchas veces,
es razonable entender este principio y ponernos, o en este caso, hacer lo que quieran que nos hagan a nosotros, ¿verdad? Entonces es necesario aplicarlo para que de esta manera en el matrimonio nos ayude y podamos sobrellevar las dificultades comunes de este sistema de cosas. Correcto, entonces esforcémonos por aplicar estos consejos y veremos buenos resultados. Hermano Limón, agradecemos que nos hayas conducido apropiadamente con este tema, sin duda muy fortalecedor, y seguiremos los consejos. Vamos a pasar ahora al estudio bíblico de congregación y vamos a invitar para la conducción a nuestro hermano Israel Villaseñor y como su lector a nuestro hermano Óscar Romero. Ahora, durante la consideración de este capítulo número 20 que lleva como título El segundo milagro que hace en Caná, tendremos la oportunidad de ver el comienzo de la mayor obra que Jesucristo había realizado durante su ministerio aquí en la tierra. Es cierto, Jesucristo ya había realizado algunas obras anteriores a estas. Sin embargo, en esta ocasión los acontecimientos que se llevarán a cabo cambiarán por completo lo que es el momento en el que Jesucristo comienza una labor especial. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, a lo largo de este capítulo analizaremos dos aspectos importantes que dan pauta o dan pie al inicio de esta obra. El primero de ellos es: Jesús predica que el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué quiso decir Jesucristo con estas palabras? Ya lo podremos considerar. Y también cómo es que cura a un muchacho a distancia. Esta parte también es muy interesante, por lo cual les pedimos que presten mucha atención. Por eso vamos a iniciar con la lectura de los párrafos y vamos a invitar a nuestro hermano Óscar Romero con la misma. Después de pasar 2 días en Samaria, Jesús regresa a Galilea, la región donde se crió. Aunque ha predicado mucho en Judea, no vuelve para descansar. Al contrario, inicia una obra aún mayor. Quizás no espera que lo reciban bien allí, pues él mismo dice que al profeta no se le honra en su propia tierra. Por su parte, los discípulos, en vez de quedarse con él, vuelven con sus familias y al trabajo que tenían antes. En Galilea, Jesús empieza a predicar este mensaje: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y tengan fe en las buenas noticias. Pero, ¿cómo responden los galileos a su predicación? La verdad es que muchos lo reciben bien y le dan honra, pero no solo por el mensaje que lleva, sino porque algunos estuvieron en Jerusalén para la Pascua unos meses antes y vieron los hechos asombrosos que realizó allí. ¿Dónde empieza Jesús el extenso ministerio que realiza en Galilea? Parece que en Caná, donde una vez convirtió agua en vino en un banquete de boda. En esta ocasión, Jesús se entera de que un muchacho estaba muy enfermo, a punto de morir. Se trata del hijo de un funcionario de Herodes Antipas, el rey que más tarde mandara que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. El funcionario ha oído que Jesús ha salido de Judea y que ahora está en Caná. Así que viaja desde su casa en Capernaum hasta donde está Jesús. Cuando lo encuentra, le pide angustiado: Señor, baja conmigo antes de que mi niño se muera. Entonces Jesús le dice: vuelve a tu casa, que tu hijo está vivo. El funcionario de Herodes debe de quedarse asombrado al oír estas palabras. Sin embargo, cree a Jesús y emprende el camino de regreso a su casa. Antes de llegar, se encuentra con sus esclavos, que han salido a toda prisa a buscarlo para darle la buena noticia de que su hijo se ha recuperado. Tratando de averiguar si Jesús ha tenido algo que ver, el funcionario le pregunta a qué hora empezó a sentirse mejor su hijo. La fiebre se le fue ayer a la hora 7:00, le contestan. Entonces se da cuenta de que fue justo a esa hora cuando Jesús le dijo: tu hijo está vivo. Como resultado, este hombre, con tanto dinero como para tener esclavos, y todos los de su casa se hacen discípulos de Cristo. Como vemos,
Jesús realiza 2 milagros en Caná. Primero convierte agua en vino y tiempo después cura a un muchacho que se encuentra a una distancia de 26 kilómetros, 16 millas. Claro, estos no son los únicos milagros que ha hecho hasta ahora. Sin embargo, esta curación es importante porque marca el inicio de la extensa obra que va a realizar en Galilea y muestra que Jesús es un profeta de Dios. Pero, ¿hasta qué punto lo honrarán en su propia tierra? La respuesta a esta pregunta quedará clara cuando Jesús llegue a Nazaret. Veamos lo que sucede allí. Oscar, muchísimas gracias, apreciamos tu excelente lectura. Ahora, de este relato que acabamos de considerar, hay 3 preguntas a las cuales queremos dar respuesta. Note, la primera de estas es, cuando Jesús regresa a Galilea, ¿qué mensaje empieza a predicar y cómo lo recibe la gente? Hermana de Llanos, por favor, Olivia. Sí, el mensaje es claro. Jesucristo les dice que el reino de Dios se ha acercado, así que es momento de arrepentirse y de que tengan fe en estas buenas noticias. Y algunos de los galileos lo reciben muy bien, de hecho lo honran, pero como menciona Juan 2:23, porque lo llegaron a ver las obras poderosas que él efectuó. Muy bien. Entonces, mire, vamos a analizar un poquito el marco de circunstancias. Cuando Jesucristo, ya después de que le predicó a esta mujer samaritana y después de las cosas que él había hecho en ese lugar, obviamente había realizado muchas cosas importantes. Sin embargo, cuando él decide partir de vuelta a Galilea, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿Decidió quedarse a descansar un poco? Ya vimos que él empezó a predicar un mensaje importante, pero ¿qué sucede en el caso de sus discípulos y él? ¿La diferencia sí la pudimos notar? Hermano Robles, por favor. Pues ya en su lugar de origen, con su familia, se les olvidó el voto, podríamos decir, que estaban haciendo y pues con su familia olvidaron la asignación que se habían echado a cuestas. Así es, ¿verdad? De pronto se les pasó. Hermana Gloria de Jiménez, por favor. Sí, se menciona que sus discípulos se vuelven a su trabajo, a sus familias que tenían, ¿verdad? Y hicieron a un lado lo que ya habían estado haciendo. Sin embargo, el Señor Jesús no, Él siguió predicando, arrepiéntanse. Exacto, ¿verdad? Ese fue el centro de su atención. Y es que fíjense que con estas palabras, de hecho esta es la primera vez en la que Jesucristo empieza a pronunciar este mensaje tan importante. Pero ahora, ¿por qué razón Jesucristo empieza a hacerlo así? ¿Por qué Jesucristo empieza a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Quería decir que el gobierno de Dios ya se había establecido en ese momento? ¿Qué podemos comentar al respecto? Hermana Antonieta, por favor. Lo que Jesucristo estaba expresando es que el reino el rey de ese reino estaba en medio de ellos. Y ahora ellos iban a tener la oportunidad de palpar y de ver las bendiciones que ese reino traería para ellos si ejercían fe. Efectivamente. Por eso es que cuando él llega pronunciando esta proclamación, ¿verdad? Vamos a decirlo así, la gente de algún modo empieza a entenderla porque ya aprendimos que ellos le creyeron por las cosas que él ya había hecho anteriormente. Y en ese lugar en el que él ya había estado, ¿qué milagros ya había efectuado Jesucristo? ¿Recuerdan? Hermana de Trejo, por favor, Yolanda. Sí, pues fue su primer milagro, ¿verdad? Cuando convirtió el agua en vino. Entonces, por eso la gente ya sabía. Aparte, también lo habían estado siguiendo anteriormente y sabían de los milagros que había realizado Jesús. Efectivamente, ¿verdad? Muy bien. Y entonces conocían de la fama de Jesucristo. Sabían lo que él había hecho. Hermano Robles. Cuando dice que el reino se había acercado, era el testimonio que estaba dando lo que contenía ese reino, las promesas o las bendiciones que vendrían a futuro por medio de la gobernación de Cristo Jesús como rey y con los beneficios a un futuro cercano aquí en la tierra. Así es. Y miren, y como para muestra un botón, ¿verdad? Ya una vez que Jesucristo empezó esta proclamación, la pregunta siguiente dice,
estando de nuevo en Caná, ¿qué milagro realiza Jesús? Como resultado, que hacen un funcionario y todos los de su casa. ¿Cuál es el milagro que realiza? Hermana de Bolaños, por favor. Bueno, en este caso es un muchacho que está a punto de morir y este niño o joven es un hijo del funcionario de Herodes Antipas, el que después mandó cortarle la cabeza a Juan. En este caso el funcionario le dice que este muchacho está muy enfermo y que baje con él porque el niñito está a punto de morir. Entonces es así como el funcionario de Herodes se queda asombrado cuando Jesús le dice: vuelve a tu casa, que tu hijo está vivo. Muy bien. Y después ya se entera de que el muchacho está vivo y pregunta a qué hora fue, y es exactamente a la hora que Jesús le estaba diciendo que estaba vivo. Muy bien. Hermano Víctor Figueroa. A mí me llamó mucho la atención que, aunque Jesús le hizo una afirmación que podía haberlo ofendido, este hombre no se ofendió. Jesús le dijo: a menos que ustedes vean señales y prodigios, de ninguna manera creerán. Pero este hombre, en lugar de responder a esa objeción, le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Y eso refleja la condición de su corazón, un corazón humilde y dispuesto a ser corregido, pero enfocado en la vida de su hijo y en el poder de Jesús. Así es, ¿verdad? Muy bien. Ahora fíjense, entonces, con todo lo que acabamos de comentar, la siguiente pregunta dice: ¿qué tiene de especial el modo en que Jesús cura al muchacho de Capernaum? ¿Qué es lo que tiene de especial? Hermana Marilena Millán, por favor. Este milagro es sorprendente porque este muchacho se encontraba a una distancia de 26 kilómetros, 16 millas. Así es. Fíjense, ese es un dato interesante, ¿verdad? Ahorita lo vamos a analizar con mayor calma. Sin embargo, con este milagro, ¿qué probó Jesucristo? Hermana Leonor Velázquez, por favor. Jesucristo marcó el inicio de la extensa obra que iba a realizar en Galilea y muestra que Jesús es un profeta de Dios. Efectivamente, ¿notamos? Fíjense qué interesante, ¿no? Los acontecimientos y cómo es que de algún modo Jesucristo se introduce como el rey del reino de Dios, quien iba a empezar con una labor muy particular en la tierra. Y todo lo que él realizaría a partir de ese momento en adelante demostraría que él era aquel que Jehová había nombrado para ese propósito. ¿Qué les parece? Muy bueno, ¿no es cierto? Miren, para poder extraer más lecciones, ¿qué les parece si le damos un repaso a lo que es la lectura que se encuentra en la Biblia de estos acontecimientos? Y para hacerlo así, nos gustaría mucho empezar con la lectura que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y los versículos 14 y 15. Así que vamos a escucharla con atención. Ahora bien, después que Juan fue arrestado, Jesús entró en Galilea predicando las buenas nuevas de Dios y diciendo: el tiempo señalado se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y tengan fe en las buenas nuevas. Excelente. Ahora vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 14, los versículos 14 y 15. Por favor. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se extendió por toda la comarca. También enseñaba en las sinagogas de ellos y era honrado por todos. Muy bien. Ahora vamos al último, el Evangelio de Juan, capítulo 4, los versículos 43 al 54. Y si podemos ver hasta las ilustraciones que aparecen aquí en nuestro libro, vamos a poder vivir un poquito más el relato, ¿verdad? Así que vamos a prestarle atención. Después de los 2 días, partió de allí para Galilea. Jesús mismo, sin embargo, dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Por lo tanto, cuando llegó a Galilea, lo recibieron los galileos, porque habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén y en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Así que fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ahora bien, había cierto servidor del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre oyó que Jesús había venido de Judá
a Galilea, se fue a donde él y se puso a pedirle que bajara y sanara a su hijo, porque éste estaba a punto de morir. Sin embargo, Jesús le dijo: menos que ustedes vean señales y prodigios, de ninguna manera creerán. El servidor del rey le dijo: Señor, baja, antes que mi niñito muera. Jesús le dijo: ponte en camino, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le habló y se fue. Pero ya mientras iba bajando, sus esclavos lo encontraron para decirle que su muchachito vivía. De modo que él se puso a inquirir de ellos la honra en que mejoró de salud. Por consiguiente, le dijeron: ayer, a la hora séptima, lo dejó la fiebre. De manera que el padre supo que era en la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y él y toda su casa creyeron. De nuevo, esta fue la segunda señal que Jesús ejecutó cuando vino de Judea a Galilea. Muchas gracias, hermanos, por su lectura. Ahora, de acuerdo con lo que acabamos de leer, fíjense, hay muchas cuestiones interesantes. Una de ellas es, ¿por qué razón Jesucristo expresó, verdad, que en el caso de él como profeta no sería honrado en su propia tierra? ¿Qué quiso dar a entender Jesucristo con estas palabras? Al profeta no se le honra en su propia tierra. Hermano Leonardo Llanos. Sí, en el caso de Jesús, bueno, lo conocía la gente, ¿verdad? Tal vez su infancia, su adolescencia y hasta los 30 años. Entonces, pues les pudo haber parecido un vecino más, como los que estaban ahí. Entonces, cuando él empieza a hacer obras poderosas, un mensaje impactante hacia la gente, como diríamos coloquialmente, no se la creyeron o no se la creían, ¿verdad? Pero bastaba con ver o escucharlo para ver que él era el Mesías, pero ellos no estaban mostrando esa fe y confianza en Jesús. Así es, ¿verdad? Es que imagínense, lo habían visto niñito crecer y de pronto que dicen que es el Hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Verdad? Hermano Francisco Cruz. Y también sus discípulos que estuvieron en Jerusalén, vieron los milagros que hizo y ya ahora que llega a su casa, ya dicen, pues ya acabó todo, ya me regreso a mis actividades, ya no siguieron con él. Exacto, imagínense, de pronto lo dejan. Hermana María José Mesa, por favor. Y es que, como sabemos, los líderes religiosos no les agradaba a Jesús, incluso lo insultaban. Entonces, seguramente el pueblo estaba bajo la influencia religiosa que llevó a creer que Jesús era un profeta falso. ¿Verdad? Fíjense todos esos factores. Hermana de Robles, por favor. Entonces también vemos cómo es que la mayoría del pueblo judío no se arrepintió ni tuvo fe. Asombrosamente hicieron que se diera muerte a Jesús como enemigo del emperador romano César. Figurativamente no sembraron con miras en el reino de Dios. Por eso decimos, o se dice, que no era este profeta en su propia tierra. Efectivamente, ¿verdad? Hermana de Villaseñor, por favor. Entonces, una lección que podemos extraer es que a veces, hoy en día, las personas que más esperaríamos que nos apoyaran, no siempre lo harán. Sin embargo, eso no impidió que Jesús perdiera su sentido de urgencia, a diferencia de sus discípulos, porque ellos creyeron que las actividades espirituales ya habían hecho suficiente y que ahora podían tomarse un descanso. Pero ahora que nosotros vivimos en el tiempo del fin, independientemente del apoyo de con quién contemos, tenemos que correr esta carrera con aguante y hasta terminarla sin perder ese sentido de urgencia. Exacto, ¿verdad? Ese es un muy buen punto, hermana. Hermano Limón, por favor. Sí, y también otro dato importante que estamos viendo con lo que tiene que ver con Juan 4:44 es con lo que ya se había profetizado en el tiempo de Isaías en el capítulo 53, versículo 3, donde ahí mismo se dice que el siervo de Jehová se le consideraría de ninguna importancia y sería despreciado en su propia nación. Así es, ¿verdad? Fíjense, todavía se cumple con eso. Hermano Gonzalo Zúñiga, por favor. Sí, además también su propia familia, ¿verdad? Sus hermanos llegaron a pensar que se había vuelto loco. De eso aprendemos, ¿verdad? Que quizás la oposición pues llegue también directamente de nuestra propia familia.
pero pues, ¿verdad? A veces quisiéramos, ¿verdad?, que también abrazaran la verdad, pero pues simple y sencillamente con ese ejemplo vemos que a veces no es así. Exacto, ¿verdad? Fíjense, tomando esto en consideración, a veces puede suceder que cuando nosotros estamos en la congregación, de pronto nos podemos sentir desanimados de participar en alguna campaña o de a lo mejor aumentar nuestra actividad en el servicio porque creemos que pues no tenemos el apoyo de los demás hermanos. Pero ¿realmente determina lo que los demás hagan lo que nosotros tenemos que darle a Jehová? ¿O es una determinación personal? ¿Qué nos enseñó Jesucristo en este caso? Hermana de Trejo, por favor. Que esto es personal, hermano, ¿verdad? Cuando nos bautizamos, ahí dijimos que sí queríamos servir a Jehová y a nuestro Señor Jesucristo. En este caso, aquí nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña. Se quedó solo, pero no dijo, ¿y ahora quién me va a acompañar? Y toda esta gente que no me cree. No, Él siguió haciendo sus milagros para que la gente se diera cuenta que venía de Jehová. Así es, ¿verdad? Y de hecho, después con el tiempo los discípulos lo volvieron a acompañar, sin embargo, él tuvo que probar que su relación con Jehová era personal. Sí, y en realidad ahora tenemos las pruebas, porque la predicación ha impulsado a muchas personas a arrepentirse y nos damos cuenta que hay muchas personas que todavía son rectos de corazón y lo están demostrando. Muchos están entrando a la organización de Jehová. Así es, ¿verdad? Muy bien. Y fíjense, ahora, el hecho de que Jesucristo haya demostrado no solamente por palabras, sino por hechos, que Él era el representante del reino de Dios, ahora cuando Él venga de nuevo, por así decirlo, a efectuar justicia, podríamos llegar a preguntarnos, ¿será realmente Jesucristo, aún de manera, vamos a decirlo así, invisible, capaz de traer la solución a los problemas de la humanidad? Y podríamos meditar en el ejemplo de la curación que Jesucristo hizo. ¿Qué nos puede enseñar ese punto? Hermana de Rojas, por favor, Kesia. Sí, pues que en ese momento lo hizo a distancia, así es que desde el cielo pues sin duda podrá derramar bendiciones a la humanidad. Así es, ¿verdad? Entonces no es necesario que de nuevo Jesucristo venga aquí a la tierra. Hermana de Gils, por favor, Ivette.
Sí, entonces esto nos enseña que Jesucristo no tiene limitaciones en cuanto a la distancia, el poder o el tiempo, sino que su propósito que Él se ha propuesto lo va a cumplir y no importa el lugar en donde esté, sus intenciones siempre se van a llevar a cabo. Así es, ¿verdad? Excelente. Hermana Frida Llanos, por favor. Y también nos enseña que Él puede y quiere curar todas las enfermedades que existen, pues no es como un médico que si necesita trasplantar un órgano, tiene que estar en presencia del paciente. Así que con este hecho podemos tener plena confianza en que Jesús quitará las enfermedades en un futuro. Muy bien, excelente, hermanita, muchas gracias. Hermana de Luna, por favor, Leti. Sí, también recordemos que el Jehová Dios es el más interesado en que sus propósitos se lleven a cabo en la tierra. Y como dice Lucas 4:14, Jesús volvió con el poder del Espíritu Santo a realizar todas las actividades que hizo, como el predicar y el ayudar a las personas a que se recuperaran de su salud. Y así lo va a hacer también en el futuro, pero todo esto es gracias a Jehová que así lo quiere. Así es, ¿verdad? Muy bien. Miren, con relación a este punto, me gustaría mucho que destacáramos un aspecto interesante, ¿verdad? Como un paréntesis con relación a los tratamientos de salud. En la actualidad, así como en la antigüedad, muchas personas han querido adjudicarse esta obra que Jesucristo ha hecho. ¿En qué sentido? En que muchas personas creen que tienen el poder o la habilidad de hacer curaciones a distancia. La pregunta es, ¿realmente será algo bueno para los siervos de Jehová el recurrir a personas que claman o dicen hacer curaciones a distancia? ¿Qué piensan ustedes? De acuerdo con lo que estamos viendo, ¿verdad? Hermana de Trejo, Yolanda, por favor. Que no, hermano. Puso un ejemplo hace un momento, ¿verdad? El médico, para podernos ayudar, tenemos que estar ahí presentes, ya sea cirugía, ya sea lo que nos tengan que hacer. Esas personas que dicen curar a distancia, ellos dicen que es por el espíritu, que es espiritualmente, pero sabemos que eso no puede ser. Tiene que ser alguien que estemos así viendo como un médico, o ahora mucha medicina alternativa, pero tenemos que tener cuidado en lo que nos están diciendo y lo que nos están haciendo. Así es, ¿verdad? Muy bien. Hermana Decano, por favor. Sí, recordemos que el que Jesús efectuara este tipo de milagros tenía un objetivo claro. Más adelante en la carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 8, el mismo apóstol Pablo dijo que si había dones de curar, cesarían, porque habría algo superior a eso que valdría más que una curación, que era el amor. Entonces la obra que nosotros llevamos de predicar a las personas, que está motivada por el amor, tiene un efecto más grande que el de curar por milagros. Así es, ¿verdad? Fíjense, ese es un punto interesante. Hermano Leonardo, por favor, Llanos. Jesús mismo dijo en Mateo 7, 21 y 22 que iban a venir personas que lo iban a estar clamando a Él, supuestamente haciendo su voluntad, y que dirían: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre ejecutamos muchas obras poderosas. Y Jesús entonces les contestará que nunca los conoció, porque son obradores del desafuero. Efectivamente, por eso cualquier persona que clame tener esta habilidad, aun aunque diga que no es nada místico ni espiritual, sino que sencillamente es el uso de la energía, la realidad es que Jehová no ha facultado ni ha capacitado a ninguna persona, más que solo a Jesucristo, para realizar esta clase de milagros, y esta es la prueba. Por lo tanto, también esta es una importante lección para nosotros, para cuidar qué clase de alternativas a nuestra salud tomamos, para no transigir la ley de Jehová. Es un interesante recordatorio y deberíamos de meditar en él. Sin embargo, regresando, ¿verdad?, al punto principal de todo este análisis de este capítulo, todo lo que hemos visto hasta este momento deja como prueba clara que ¿quién es Jesucristo? Eso lo queremos tener siempre en nuestra mente bien presente. Hermana Lorena, por favor. Que es el Hijo de Dios y que al efectuar estos milagros de ninguna manera quiso prominencia, todo lo contrario, fue glorificar a Jehová. Así es, ¿verdad? Muy bien. Hermano Limón, por favor.
Sí, y a estas alturas en las que estamos nos queda claro que Él es el Rey del reino de Dios y también todo lo que va a hacer dentro de poco. Efectivamente. Hermano Ricardo, por favor. Pues sí, es eso principalmente. El reino no podemos decir se ha acercado, sino ya está en funciones, porque no vamos a esperar que venga el nuevo mundo para poder estar ahí y ver estos asuntos. Los estamos viendo por la operación del Espíritu en el esclavo fiel y las enseñanzas que se están derivando de esto. Exacto. Por eso, hermanos, el hecho de que hoy sigamos ejerciendo fe en el poder que tiene Jesucristo es una muestra clara del cariño y el aprecio que tenemos a todos los medios que Jehová ofrece para nuestra salvación. Por eso, en el siguiente estudio seguiremos analizando más sobre qué clase de honra recibió Jesucristo en su propia tierra. Pero apreciamos mucho sus excelentes comentarios y su buena preparación. Hermano Israel Villaseñor, agradecemos su excelente análisis con este tema y a ustedes sus muy buenos comentarios. ¿Qué le pareció el programa? Muy valioso, ¿verdad? ¿Qué nos llevamos a casa para meditar y tal vez hasta para comentar con la familia? Bueno, podemos destacar varias lecciones importantes. Por ejemplo, aunque nosotros no presenciamos la transfiguración de la cual se habló, esa visión del reino, como lo hicieron algunos apóstoles, pero sí estamos presenciando algo igual de impactante, su cumplimiento actual. Jesús es Rey en los cielos y pronto establecerá su reino también aquí en la tierra. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos convencen porque se están cumpliendo sin falta. Lo invitamos a seguir estudiando la Biblia, a profundizar en ella, ya que nos va a permitir fortalecer esa confianza y esa fe. Ahora, para ser ciudadanos del reino de Jesucristo, debemos de seguir sus principios amorosos y sus normas, para que nos guíen, tal como pudimos analizar en el caso de los matrimonios, a saber que estén unidos y que ningún hombre los separe. Sabemos en base a las profecías que ya vivimos en los últimos días y serían difíciles de manejar porque el amor se enfriaría. Hoy la gente de este sistema está sucumbiendo también ante la presión, es por ello que las familias se están desintegrando y los matrimonios separando. Pero los cristianos se están fortaleciendo porque tienen una abundancia en sentido espiritual en cuanto al alimento. Ahora los consejos que vienen en la Biblia son valiosos para aún no divorciarse. Hoy contamos con muchas ayudas disponibles como nuestra reunión. Es por ello que los queremos invitar a que no falten a la congregación y se beneficien de todo lo que se presenta. La próxima semana tendremos una reunión igual de interesante y enriquecedora. Por ejemplo, veremos cómo puede contribuir la fe a que sucedan cosas buenas en nuestra vida. Cómo podemos lograr cosas aparentemente imposibles en nuestro servicio a Dios si tenemos fe. Y cómo nos impulsa la fe a hacer a un lado una vida cómoda a fin de darle más a Jehová. Esto lo veremos en nuestra vida cristiana, porque veremos un video con este tema. Es cierto que la fe nos impulsa a dar, tal como lo hizo una viuda pobre. Ella dio 2 monedas de muy poco valor, pero las dio de mucho corazón. Jesús, al ver esto, a él le gustó. Y es por eso que él dio lecciones a sus discípulos. Pero, ¿qué lecciones podremos aprender nosotros? Bueno, lo quiero instar a que conteste las preguntas que aparecen en la sección Tesoros de la Biblia con el tema Dio más que nadie. Seguramente usted disfrutará al prepararse. Bien, vamos a concluir ahora y quiero invitarlo, por favor, si es tan amable, para ponerse de pie y vamos a cantar la canción número 66. Canción 66. Esta lleva como tema Proclamemos las buenas noticias, basada en Revelación 14, 6 y 7. Cantemos con mucho entusiasmo, hermanos.